Hola a todos mis seguidores, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un tema que sé que a muchos les va a encantar, especialmente si siguen de cerca el mundo de la actuación turca y las relaciones entre sus estrellas. Hoy vamos a desentrañar un momento que literalmente dejó a Afra Sarıoğlu sin palabras, un gesto de Mert Ramazan Demir que ha dado mucho de qué hablar y que ha encendido las redes sociales. Ya saben cómo nos gusta aquí analizar estos pequeños detalles que nos dan una probadita de lo que sucede detrás de cámaras, o incluso de lo que sucede delante de ellas y nos deja con la boca abierta. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Bueno, vamos directo al grano. El título lo dice todo, el gesto de Mert Ramazan Demir que dejó a Afra Sarıoğlu sin palabras. Para quienes no estén tan familiarizados, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu son los protagonistas de Yalan, o El pájaro madrugador, como se le conoce en algunos lugares, una serie turca que ha arrasado con la audiencia, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Su química en pantalla es innegable, y esta química ha traspasado la pantalla, alimentando un sinfín de rumores y especulaciones sobre su relación en la vida real. Y es precisamente en este contexto de gran expectación y admiración por parte de los fans que ocurrió este momento tan particular. Hemos visto miles de fotos y vídeos de estos dos talentosos actores juntos, en eventos, en el set, en momentos más casuales. Pero hay algo en la forma en que Mert parece manejar la atención y cómo interactúa con Afra que a menudo llama la atención. En esta ocasión en particular, se trataba de un evento público, uno de esos donde las cámaras están a flor de piel, los flashes no paran de disparar y los fanáticos gritan sus nombres. Afra estaba respondiendo preguntas a la prensa, como suele hacer, luciendo radiante y profesional. De repente Mert, que estaba cerca, se acerca a ella. Y aquí es donde la magia, o el misterio, ocurre. Sin decir una palabra, Mert se acerca a Afra y con una sutileza que desarma, le acomoda un mechón de pelo que se le había caído sobre el rostro. Un gesto que a simple vista podría parecer insignificante. Un simple acto de caballerosidad, ¿verdad? Pero la reacción de Afra y la forma en que la cámara capturó ese instante, es lo que hizo que este momento se volviera viral. Sus ojos se abrieron un poco más, sus labios se separaron ligeramente en un gesto de sorpresa genuina, y por un segundo pareció que se quedó congelada, incapaz de responder o de articular una palabra. No era una sorpresa negativa, en absoluto. Era una sorpresa que venía acompañada de algo más, quizás una mezcla de desconcierto, un ligero rubor y, quién sabe, quizás hasta un poco de vergüenza divertida. Lo fascinante de este momento es la interpretación que cada uno le da. Para los románticos empedernidos, esto es la prueba definitiva de que hay algo más entre ellos. Un gesto tan íntimo y espontáneo, realizado en medio de una multitud y bajo el escrutinio de las cámaras, no es algo que se haga a la ligera. Es un acto que sugiere una conexión profunda, una familiaridad que va más allá de la amistad o de la relación profesional. Es un gesto que en el lenguaje no verbal, grita me importas, quiero cuidarte, eres especial para mí. Y que Afra se quedara sin palabras, sugiere que efectivamente, ese gesto tuvo un impacto real en ella. Por otro lado, hay quienes son más escépticos y lo ven simplemente como un gesto amable de un compañero de trabajo, un amigo que nota algo y lo arregla sin pensar demasiado. Y sí, también es una posibilidad. Mert podría ser simplemente un caballero atento. Pero la intensidad de la reacción de Afra, esa mirada de asombro y la pausa antes de poder continuar con la entrevista, nos hace inclinar la balanza hacia algo más significativo. Piensen en ello, cuántas veces un simple gesto puede desarmarnos y dejarnos sin respuesta. Especialmente cuando viene de alguien que despierta nuestras emociones, ya sea de forma profesional o personal. Lo que sí es innegable es el poder de la química entre Mert y Afra. Han logrado crear personajes tan creíbles y una relación tan cautivadora en Yalan, que es natural que los fans deseen que esa magia se traslade a la vida real. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, la forma en que se apoyan mutuamente durante las entrevistas, todo contribuye a esta narrativa que los fans han construido. Y este gesto de Mert en particular, se convirtió en el punto culminante de esa narrativa. Muchos argumentan que este gesto demuestra la atención de Mert al detalle, su observación sutil.
L de Afra. No fue un gesto llamativo, no fue para las cámaras. Fue un movimiento discreto dirigido únicamente a Afra, para corregir algo que él notó. Y esa discreción, esa naturalidad, es lo que lo hace tan poderoso. No intentaba impresionar a nadie. Estaba simplemente siendo él mismo y actuando de una manera que evidentemente afectó a Afra. Imaginemos la escena desde el punto de vista de Afra. Está en medio de una entrevista, pensando en sus respuestas, tratando de ser profesional. De repente siente una presencia, levanta la vista y ve a Mert acercándose. Y antes de que pueda procesar lo que está sucediendo, siente ese toque suave, ese movimiento que le quita de la cara un obstáculo que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba ahí. Es un momento de vulnerabilidad compartida, un instante en el que las barreras profesionales se disuelven por un segundo. Y esa vulnerabilidad, combinada con la calidez del gesto, es lo que la deja sin palabras. Las redes sociales explotaron después de este incidente. Los clips del momento se volvieron virales en plataformas como TikTok, Instagram y Twitter. Los fans debatían sin cesar sobre el significado de este gesto, compartían sus teorías y expresaban su admiración por ambos actores. Las interpretaciones iban desde son el uno para el otro hasta esto confirma que están saliendo y qué detalle tan tierno. La verdad es que al final, la interpretación más probable es una mezcla de todo. Son compañeros de trabajo que comparten una gran química, se respetan y se aprecian, y en este momento particular, uno de ellos tuvo un gesto que desarmó al otro. ¿Qué significa esto para su relación? Solo ellos lo saben. Pero lo que este gesto sí nos enseña, a nosotros como espectadores, es la importancia de esos pequeños detalles. En un mundo donde todo parece estar sobreactuado, donde cada movimiento es calculado, un gesto genuino y espontáneo tiene un poder increíble. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los personajes hay personas con emociones, con intenciones, con la capacidad de conmovernos con un simple acto de amabilidad. Este momento de Mert Ramazan Demir hacia Afra Saraolu se convirtió en mucho más que una anécdota. Se convirtió en un símbolo de la conexión que han forjado, de la admiración que despiertan y de la esperanza de los fans de que su relación en pantalla se convierta en algo real. Nos dejó a todos con la intriga, con la pregunta en el aire, y con una sonrisa en el rostro al recordar ese instante en que Afra, la talentosa y carismática Afra Saraolu, se quedó sin palabras por un gesto tan simple pero tan poderoso de Mert Ramazan Demir. Y bueno, con este momento inolvidable cerramos nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado ese instante en que un simple gesto de Mert Ramazan Demir dejó a Afra Saraolu visiblemente sorprendida y sin palabras. Analizamos las posibles interpretaciones de este acto, desde la caballerosidad profesional hasta la confirmación de rumores de una relación más profunda, y cómo la química innegable entre ambos actores alimenta estas especulaciones. Lo que sí queda claro es que este gesto demostró la atención de Mert y tuvo un impacto emotivo en Afra, algo que resonó fuertemente entre los fans y las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. ¿Qué opinan ustedes sobre este gesto? ¿Creen que fue simplemente un acto de caballerosidad o algo más? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Su participación es lo que hace este canal tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos y conocidos que también sean fanáticos de Yalan o del cine y la televisión turca. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.